impresiones, el doctor me pidió especialmente, ¿no? Impresiones en prótesis fija, modelos y troqueles en prótesis fija, e impresiones y algunas impresiones y modelos especiales. A manera de introducción hay muchas técnicas de impresión. Vamos a describir algunas técnicas relativamente puras que están descritas en el libro, como fueron creadas por el autor, por ejemplo las cuentillas de Ripoll, las cuentillas Pacchioni, pero ya con algunas modificaciones un poquito ayornadas a lo que son el día de hoy, porque son técnicas algunas que son de los años 70, no sé, a veces o que fueron pensadas para, por ejemplo, para el desarrollo de un puente de 3 piezas o de una corona, y en rehabilitación oral sabemos que a veces los tiempos nos corren. Por ejemplo, el doctor Ripoll, para tomar una impresión, para generar una cubetilla, son 3 sesiones. Ustedes agarran el libro de él, son 3 sesiones, ¿no es cierto? Y si vamos a tomarnos 3 sesiones para cada impresión en una, ¿no es cierto? Se nos van los tiempos. Ya una rehabilitación de por sí estamos a veces 1 año o 2, y si hablamos de ortodoncia implante estamos a veces hasta 3 años, con lo cual muchas veces el ideal en rehabilitación oral, los muñones se nos llenan de caries, aquellos pacientes que generan caries, entonces tenemos que, a veces no tenemos el tiempo físico o el tiempo biológico para respetar la biología, a veces lo que es estabilidad cuando hacemos, por ejemplo, coronas en el sector anterior, que esperamos a veces meses de estabilidad gingival. En rehabilitación oral esto es bastante complicado, porque a veces uno hace un central, pero tiene bien el central del lado, el lateral. Acá estamos tallando todos los dientes, y entonces tenemos todas las encías a veces que están un poquito, ¿no es cierto? Esto no significa que no le demos bolilla al tema de la periodoncia o al tema del espacio biológico, pero sí, a veces es imposible respetar estos tiempos para todo, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas veces en prótesis fija necesitamos reproducir una zona de interés de la boca del paciente, ¿sí? Para ello vamos a utilizar una cubeta a la cual le vamos a colocar un material para impresión que vamos a llevar a la boca del paciente. Vamos a tomar esa impresión, esperar el tiempo que nos indica el fabricante, vamos a retirar la cubeta, ¿sí? Vamos a decontaminar esa cubeta. En algunos casos vamos a esperar, en otros no, para hacer el vaciado de esa cubeta o el llenado de esa cubeta, ¿sí? De ese negativo, de esa impresión que hemos tomado. Vamos a elegir el material de llenado de esa cubeta, de esa impresión, perdón, y pasado un tiempo prudencial lo vamos a abrir y vamos a obtener el duplicado de la boca del paciente, que tiene que tener fidelidad de reproducción, exactitud dimensional, ¿sí? Y todos los detalles mejor posibles como para poder realizar nuestro tratamiento, nosotros o el laboratorio. Es la información que tenemos nosotros, es la boca que tenemos nosotros, o sea, cuanto mayor precisión tengamos en eso, mucho mejor. Pero vamos a detallar un poquitito todos estos pasos, ¿no es cierto? Dijimos que primero necesitamos una cubeta, ¿sí? Como primera medida seleccionamos la cubeta con respecto al tamaño de la boca del paciente. Pero también debemos tener en cuenta en la selección de la cubeta el espesor de material que necesitamos para que ese material cumpla con los requisitos que dice que tiene el fabricante. Por ejemplo, si nosotros utilizamos siliconas, tanto por adición o por condensación o alginato, necesitamos espesores de 0,5 centímetros para que cumpla con los requisitos de elasticidad, ¿cómo se llama? Recuperación elástica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para que cumpla con todos los requisitos que dice el fabricante necesitamos un espesor. Entonces elegimos de acuerdo al tamaño de la boca del paciente y de acuerdo al material que estamos utilizando, ¿sí? Pero también tenemos que seleccionar, esto en cuanto al tamaño de la cubeta, pero en cuanto a las características de la cubeta que vamos a seleccionar, ¿sí? Tenemos en cuenta también el tipo de material que vamos a usar para impresionar. Sabemos que los materiales dentales para impresión tenemos algunos que son más viscosos y otros que son más fluidos y algunos intermedios, ¿sí? Si vamos a utilizar materiales viscosos, sabemos que estos materiales más viscosos ejercen una presión sobre los tejidos, ¿sí? Y que tienen una fidelidad de reproducción algunos disminuido con respecto a los materiales fluidos. Los materiales fluidos tienen la capacidad, como dice su nombre, de fluir más y tienen mayor fidelidad de reproducción. Entonces, si yo voy a usar un material pesado, puedo utilizar una cubeta, que una de las características, o sea, la característica más importante de todas las cubetas, ¿sí? De todas, desde prótesis completa, de las parciales, todas las cubetas, la principal característica es que la cubeta sea rígida, ¿sí? Después tenemos lisas, perforadas, cubetas, tenemos metálicas, tenemos plásticas, tenemos de acrílico, de auto, de termo, de foto.
pero todas tienen que ser rígidas, ¿sí? Como primera medida. Entonces, si yo voy a utilizar un material pesado, puedo utilizar una cubeta rígida perforada. ¿Para qué? Para que las perforaciones me sirvan como retención de esa silicona. No es raro que se produzcan despegamientos en el interior de la cubeta, entre la silicona y la cubeta, y tengamos que usar adhesivos si usáramos una cubeta lisa. Con lo cual, si usamos un material pesado, la perforada nos sirve, es una cubeta de elección. Las cubetas rígidas lisas las podríamos utilizar para un material como, por ejemplo, semiviscoso, como puede ser el alginato, en donde ejerce una presión sobre los tejidos, pero las perforaciones de la cubeta puede hacer que perdamos presión y muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos desdentados parciales bilaterales o unilaterales, o a veces intercalares, o pacientes con enfermedad periodontal, ¿sí? No llegamos a que nuestro material ejerza presión. No sé si les ha pasado muchas veces para una impresión bilateral posterior de un cromo, que tiene los dientes por acá, el reborde por acá abajo, y el alginato no llega a hacer presión sobre los tejidos. Y el alginato es el material de elección para la toma de impresión de una impresión de cromo cobalto. Entonces, la elección de nuestra cubeta que no tenga estas perforaciones nos podrían hacer, esas perforaciones nos pueden hacer perder algo de presión del material por sobre los tejidos. Así que sería preferible usar las cubetas lisas tipo Rimlock, que son los que tienen el borde engrosado, que retienen muy bien el material, y en raras ocasiones, algo que sean alginatos medio berretones, en raras ocasiones hay que usar adhesivos. El CA, por ejemplo, anda muy bien, el Santalgin anda muy bien, pero por ejemplo el Gel Trade se despega. No sé si han usado alguno del Gel Trade, el de la Dentsply, se suele despegar. Bueno, hay adhesivos también para silicona. Y si vamos a utilizar materiales fluidos exclusivamente, ¿sí? O regulares y fluidos, como pueden ser las siliconas, debemos utilizar cubetas individualizadas para que quede ese poco espesor y que nos ayuden a ejercer presión del material por sobre los tejidos y, por ejemplo, copiar un surco o detalles alrededor de un implante que quisiéramos utilizar. Esto en cuanto a la elección de la cubeta con respecto a la boca del paciente y con respecto al material, ¿sí? Dijimos que esa cubeta la llenamos para el material de impresión y la llevamos a la boca del paciente para reproducir esta zona de interés. ¿Cómo controlamos el tiempo? Una vez pasado el tiempo que nos indica el fabricante, pasamos a retirar la cubeta de la boca. Pero ¿cómo controlamos este tiempo? Y hay varias maneras. Una es agarrar el prospecto del material que estamos utilizando y nos fijamos cuándo es el tiempo de fraguado, y con algún reloj de estos digitales o algún tipo de cronómetro del consultorio podemos controlarlo. La otra forma de controlarlo, que a mí me gusta más, es por ahí más clínica, ¿sí? Es tener un resto de material fuera de la boca del paciente, ¿sí? Ya sea alginato, de silicona, que haya quedado en la loseta o en la taza de goma, o si dejarnos un pedacito fuera de la boca del paciente de silicona maciza si fuera necesario, y controlar que haya endurecido la silicona que está fuera de la boca. Sabemos que todos los cambios de temperatura afectan a los materiales, digamos, todo lo que es caliente o todo lo que sea calor acelera el tiempo de fraguado de todos los materiales dentales, y todo lo que es frío lo enlentece. Entonces tenemos trucos, por ejemplo, si quisiéramos enlentecer el tiempo de fraguado de un alginato, utilizar agua fría, o por ejemplo con los cementos utilizar losetas que están frías, con espátulas frías, eso enlentece. Y si queremos acelerar, podemos, hoy fue que pasó en la clínica que a un modelo de yeso le pusieron agua caliente y ya mientras estaban revolviendo en la taza de goma ya estaba fraguando, ¿no es cierto? O sea, todo lo que sea frío, entonces como lo que está afuera de la boca, volviendo a lo que estábamos, como lo que está afuera de la boca está más frío que la temperatura bucal, si endureció afuera de la boca, tenemos la certeza de que adentro de la boca también esto ha fraguado. Y la otra es la clásica prueba de la uña. Si ustedes van a clavar la uña en el material, que no es la mejor manera, háganlo en el sector anterior de la boca, que es lo que está más en contacto con el exterior y es lo que más frío está. No prueben con la uña en el sector posterior solamente, porque puede ser que esté fraguado en el sector posterior y no en el sector anterior. Bueno, una vez fraguado el material, pasamos al retiro del material de la boca, ¿sí? Podemos hacer una primera clasificación del material que está, de los materiales dentales, que podemos decir que los materiales dentales, una vez endurecidos, están los rígidos y los materiales elásticos, ¿sí? Los materiales rígidos sirven para la toma de impresiones de dos situaciones solamente en la boca, porque el material rígido no puede eliminar socavados, no puede salvar los socavados que podemos encontrar en la boca, por ejemplo, llámese el ecuador dentario, ¿sí?
Entonces sirve para dos situaciones, o algo que no tenga socavados, por ejemplo una preparación dentaria, ¿sí? Y la otra cuestión es que esos socavados sean flexibles, por ejemplo un maxilar de dentulo de una prótesis completa, en donde la mucosa es flexible y nos permite retirar material rígido. Entonces si ustedes quisieran utilizar, por ejemplo, una impresión inicial con compuesto de modelar, se puede utilizar perfectamente, se puede sacar una excelente impresión, ¿sí? Y estamos utilizando un material rígido y un material antiguo, que anda muy bien, por ejemplo. Pero si tenemos materiales elásticos, ¿sí? Cuando tenemos un material elástico, nosotros ejercemos una tensión sobre la cubeta la transfiere al material de impresión, el material de impresión se deforma, salva ese ecuador dentario o esas zonas retentivas y se recupera elásticamente para tener esta fidelidad, reproducción, exactitud dimensional. Así debería ser. Ahora, esa deformación que tiene que tener el material no debe superar el límite proporcional de ese material, porque si supera el límite proporcional se genera una deformación permanente, ¿sí? Esto es si los materiales fueran totalmente elásticos, pero los materiales que utilizamos en odontología se llaman viscoelásticos, porque no solamente depende de que cuando lo deformemos superemos ese límite proporcional, sino que depende del tiempo que tardamos con esa deformación. Y sabemos que los materiales odontológicos tienen que, ese tiempo de deformación tiene que ser el más corto posible, con lo cual las cubetas en todas las impresiones debemos retirarlas rápido, de un solo movimiento y sin balanceos, para que se produzca este efecto de la recuperación elástica, porque si no se producen deformaciones permanentes en el material. Entonces retiramos la impresión de la boca de nuestro paciente y pasamos a lo que es la decontaminación, ¿sí? Salvo el alginato, que sufre de indivisión y sinéresis, que es un caso medio particular, el resto de las impresiones, o salvo de los hidrocoloides, no los alginatos, o sea, podemos incluir también los hidrocoloides reversibles, que hoy no se utiliza mucho. No sé si acá hay chicos que viven en España, si en Europa se utiliza el hidrocoloide reversible. Bueno, acá se usó mucho hace unos años atrás, hoy nos llegan las cosas de afuera, así que es bastante complicado. Pero bueno, las impresiones las podemos sumergir en un baño de hipoclorito de sodio al 10% durante 10 minutos y con eso decontaminamos nuestra impresión. Las siliconas, no tenemos